Buenas tardes. En este video observaremos y plantearemos lo que es el derecho real de superficie, ¿sí? Para ello vamos a empezar con los antecedentes. Vamos a ver, ¿sí?, que en el Código Civil de Vélez-Sarsfield, establecía la prohibición de este derecho real. Es decir, no admitía y no consideraba Vélez el derecho real de superficie. ¿Qué es la superficie? Para meternos un poquito más de lleno. Es el derecho de tener una cosa propia dentro de un terreno ajeno. Entonces, partiendo de esa pequeña concepción, Vélez no consideraba que podría realizarse esto en un inmueble ajeno. De esta manera, el artículo 2614 de Vélez-Sarsfield del Código Civil de Vélez prohibía el derecho de superficie, y también hemos visto en propiedad horizontal que también Vélez prohibía la propiedad horizontal como tal en el artículo 2617, ¿sí?, la prohibición de estos dos derechos reales. Con el devenir del tiempo, ¿sí?, a pesar de la prohibición expresa que establecía el Código Civil de Vélez, parte de la doctrina insistió en crear y articular este derecho real, ¿sí? Es decir, pretendía que se instaure el derecho real de superficie porque consideraba que era una herramienta que regulara negocios más modernos, es decir, una herramienta que permitiera la concepción de negocios modernos y para un mejor aprovechamiento de los terrenos, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? El propietario de un inmueble que lo tenía forestado, ¿sí?, arbolado, para que se entienda, no tenía los medios económicos para poder forestar el mismo, para poder talar esos árboles, porque requería aprobaciones, porque requería cumplimiento de reglamentaciones, y tenía un terreno que no podía disponer materialmente por esta situación de la falta de dinero y no lo quería vender. Entonces, la superficie permitiría, ¿sí?, que le pueda otorgar este sujeto a un tercero la posibilidad de talar esos árboles, pero seguir conservando el terreno. Y por un tiempo determinado, es decir, le da la posibilidad de talar los árboles durante un tiempo y que sean de él esos árboles y que retribuya al propietario del terreno por ese acuerdo, ¿no? Entonces, a partir de este pequeño ejemplo, podríamos entender por qué la doctrina, ¿sí?, instaba a que el Código Civil de Vélez tenga su reforma en base a la superficie. Y es así que llega la ley 25.509. En el año 2001, la ley 25.509 deroga el artículo 2614 y establece la superficie en una de sus finalidades, lo que llamamos superficie forestal, ¿sí? Esta ley, conjugada con otras leyes, establecía la posibilidad de forestar y silvicultura, es decir, plantaciones en terrenos ajenos, y que esas forestaciones y esas plantaciones sean propias, ¿sí? Recordemos, ¿propias en qué sentido? Yo podía forestar o realizar plantaciones en un terreno ajeno y esas plantaciones y esas forestaciones eran mías, no eran del dueño del terreno. Pero el dueño del terreno seguía siendo dueño del terreno. Con el devenir del tiempo, ¿sí?, llega el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial instaura un sistema de la superficie en sus dos finalidades. Entonces, ¿qué es la superficie? ¿No? El Código Civil y Comercial ahora permite el derecho real de superficie, ¿sí? No solamente la superficie forestal, sino que permite el derecho real de superficie en sus dos finalidades. O sea, que permitía que un tercero pudiera construir o pudiera forestar o plantar, ¿sí? Es decir, que ya no era superficie forestal exclusivamente, sino que podía ser superficie en sus finalidades. Para ello vamos a meternos en el código. Vamos a ir al artículo 2114, un artículo que establece en el título séptimo del Código Civil y Comercial este nuevo derecho real. Nuevo me refiero porque está instaurado e incorporado dentro de la normativa del código, ¿sí?, del Código Civil y Comercial. Este derecho real lo que trae aparejado es un derecho real, y vamos a leer el artículo. Es el derecho real en donde es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica
del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidas en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y las leyes especiales. Este artículo 21.14 me explica cómo funciona la superficie. Entonces, ¿cómo funciona la superficie? El dueño de un terreno, ¿sí?, decide otorgarle a un tercero la posibilidad de que use, goce, disponga fácticamente, es decir, materialmente y disponga jurídicamente de su terreno, pero le podría decir que se lo da para que construya en su terreno, para que plante en su terreno o para que lo foreste, ¿sí? Entonces ahí encontramos esas dos finalidades que hablábamos, ¿no? Y planteábamos los caracteres de la superficie como tal. ¿Cuáles son los caracteres? En primer lugar, es un derecho real, dice, temporario. ¿Por qué será temporario? Porque la superficie tiene un plazo máximo legal, ¿sí? El plazo máximo legal, que lo vamos a encontrar en el artículo 2117, nos establece que si yo voy a entregar ese terreno a un tercero para que construya en ese terreno, el plazo máximo que puedo entregarle mi terreno son 70 años. Ahora, si yo se lo quiero entregar para que foreste, ¿sí?, o plante, el plazo máximo por el cual se lo puedo entregar son 50 años. Entonces vemos que no es un derecho real vitalicio, sino que es un derecho real temporario. Temporario con dos plazos, dependiendo de la finalidad para la cual entregue el terreno. Sí, construir, edificar o plantar o forestar. ¿Sí? Si lo doy para edificación, 70 años. Si lo doy para forestación, 50 años. Obviamente que no sea vitalicio establece de que se extinguiría cumplidos los plazos, ¿sí? Estos plazos. Cuando yo lo entrego a un sujeto, yo se lo podría entregar por menor plazo al establecido por la ley. La ley pone los plazos máximos, ¿sí? Pone el techo, el tope. Me dice, usted se lo puede entregar a un tercero por 70 años. Entonces yo quiero entregárselo por 35. ¿Puedo entregárselo por 35? Sí, usted lo puede entregar por 35. Y si quisiera renovarlo, lo podría renovar. Y la ley le va a permitir y le va a habilitar a este sujeto que quiere entregar el terreno para que otro use, goce, disponga jurídica y materialmente, construyendo o forestando, ¿sí?, para que este tercero pueda realizar esos actos, ¿no? Entonces yo se lo entrego por 35. Lo quiero renovar, ¿lo puedo renovar? Sí, sin ningún problema. La ley dice, sí, se puede renovar, ¿sí? Se puede extender el plazo que usted le dio, pero con el tope de 70 años. Es decir, que si yo lo entregué por 35 años y se lo entregué con la finalidad de forestar, recordemos que tiene 50 de máximo, si yo lo quiero renovar, extender, solo lo puedo renovar por 15 años más, ¿sí? El plazo que resta para llegar al 50. ¿Cuál es el fundamento de hacer esto y que no se pueda volver a pactar por un plazo mayor? ¿Sí? Es decir, 50 años y lo volvemos a pactar y te lo pacto por 50 años más. La razón sería la inutilidad del bien. Es decir, estaríamos sacando el bien del comercio, ¿sí? Porque siempre lo tendría el superficiario. Y acá yo soy titular de un derecho real, que puede ser el dominio, el condominio o la propiedad horizontal, en la cual le transmito a él la superficie. Siguiendo de la mano de esto, ¿sí?, decimos que es un derecho real temporario y entendemos que estas dos finalidades de forestar o de construir tienen a su vez, y no hay que confundirlo, modalidades. ¿Qué son las modalidades? El artículo siguiente se adentra, el 2115, se adentra en las modalidades. Yo le podría entregar al tercero, ¿sí?, la facultad de construir, la facultad de forestar o ambas, ¿sí? Esas son las finalidades por las cuales le estoy permitiendo al otro que disponga materialmente, ¿no? Pero la modalidad está dada en cómo le entrego el inmueble. El inmueble es el terreno. ¿Cómo le entrego el inmueble? Entonces tengo dos modalidades establecidas. Que yo le entregue la posibilidad y el derecho que él construya en mi terreno, que él plante en mi terreno, ¿sí? Y todo lo que plante y todo lo que construya en ese terreno es de él mientras dure la superficie. O yo le podría entregar el terreno, ¿sí? Ya no darle el derecho a que construir, sino entregarle el terreno y que si hay edificaciones en el terreno o hay plantaciones, que él pueda hacer lo que quiera con esas plantaciones o edificaciones. O sea que yo le podría entregar sobre el vuelo, el subsuelo o el espacio aéreo, ¿sí?, o la superficie, para la redundancia, es decir, suelo, vuelo o subsuelo, le podría entregar el derecho a que construya, plante o foreste. O le podría dar no solamente
el derecho a construir, sino que además que si tiene construcciones el terreno o si tiene plantaciones, se las doy a él. Es decir, que ahí el derecho real le estaría entregando junto con el terreno las cosas que hay en el terreno. ¿Sí? ¿Por qué aclaro estas dos modalidades? Porque si tenemos que clasificar a este derecho real, hemos visto en el artículo 1888 que este derecho real podría ser considerado sobre cosa propia o sobre cosa ajena, de acuerdo a la modalidad por la cual fuera constituida la misma. Si yo le entrego al tercero, al superficiario, el que se va a transformar en superficiario, yo le entrego la posibilidad de que él construya, es un derecho real sobre cosa ajena, porque el terreno, ¿sí? Y todas las construcciones que tenga el terreno son mías. Él solo puede incorporar nuevas construcciones, hacer nuevas forestaciones, y esas nuevas forestaciones, es decir, esas plantaciones, esas construcciones son de él, pero las existentes no las puede tocar y son mías, ¿sí? Por eso decimos que va a seguir las reglas de usufructo. Esto lo veremos más adelante, pero va a seguir las reglas de usufructo esta modalidad, ¿sí? Ahora, si yo le entrego el terreno al superficiario, el que va a ser el superficiario, yo le entrego el terreno y le digo todo lo que hay dentro del terreno, incluso lo construido, ¿sí? Incluso lo plantado, hacé lo que quieras, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es, te estoy entregando las cosas que hay dentro del terreno. Y si te estoy entregando las cosas que están dentro del terreno, es como que te entregara un derecho real sobre cosa propia. Entonces el código, ¿sí? Y los docentes que damos derechos reales decimos que lo que se está entregando en esos casos es propiedad superficiaria. Es decir, yo en esta segunda modalidad, donde te dejo modificar las cosas existentes, te dejo la propiedad superficiaria. Y en estos casos vamos a entender, y el propio código en los artículos 21, 28, 21, 29 va a decir, bueno, cuando se entregue propiedad superficiaria, cuando se entregue esta modalidad, vamos a entender que se está entregando un dominio revocable. Es como, te doy el dominio y después me lo tenés que devolver. ¿Sí? O sea que, en el sentido de que se van a fijar supletoriamente las reglas de dominio revocable para esa propiedad superficiaria, la modalidad de la propiedad superficiaria. ¿Sí? Es bueno entender que en ambas modalidades el derecho del superficiario, ¿sí? El derecho del superficiario coexiste sobre la propiedad separada, ¿sí? Del titular del suelo. A ver, entendámoslo así. Acá hay un dominio desmembrado. Independientemente de que recién les hablé del dominio revocable, ¿no? Que es las normas que se van a aplicar en la propiedad superficiaria. Normas, reglas. Entendamos como reglas. Lo que sucede cuando yo entrego la superficie, sea en cualquiera de sus dos modalidades, yo la entrego, yo estoy dejando de gozar facultades sobre el terreno. Por ende, mi dominio que era pleno o perfecto pasa a ser un dominio imperfecto. ¿Sí? ¿Y qué clase de dominio imperfecto va a ser? Un dominio desmembrado. En donde coexiste el titular de dominio sobre el terreno y coexiste un superficiario que tiene derechos sobre ese terreno y a veces tiene derechos no solo sobre el terreno, sino también sobre las cosas que están en el terreno. Propiedad superficiaria. ¿Sí? Vamos a la tercera característica. La tercera característica la encontramos en el artículo 2116. El 2116 habla de emplazamiento. Emplazamiento, hablemos de sobre qué recae. Hablamos de un inmueble. Bueno, sí, el derecho real de superficie recae sobre un inmueble. ¿Sí? Es decir, que el objeto va a ser un inmueble de propiedad ajena. Va a ser un inmueble de un sujeto de un tercero. Va a ser un inmueble de otro. Cuando decimos emplazamiento, la ley me habilita a mí, si yo tengo 20 hectáreas, ¿sí? Las cuales siembro como dueño de esas 20 hectáreas, siembro y cultivo en 5, tengo 15, que las tengo abandonadas, por así decirlo, abandonadas en un término literal, ¿no? En un término práctico, no voy, porque no tengo el dinero para plantar, o no tengo las fuerzas o las ganas para plantar en las otras 15 hectáreas. Entonces, ¿qué hago con esas 15 hectáreas? Porque el terreno es uno solo, son 20 hectáreas. ¿Sí? ¿Qué hago con esas 20 hectáreas? La ley me habilita constituir la superficie. ¿Sí? En vez de arrendar una parte, no podría arrendar una parte del terreno, porque el terreno es uno solo. Entonces, ¿cómo puedo constituir un derecho que le permita a un tercero forestar, plantar, construir dentro de mi terreno? Bueno, la superficie es para ello. La superficie podría ser porque yo le entrego todo el terreno, todo el inmueble, o le entrego una parte material. Por ende, el emplazamiento podría recaer sobre todo el terreno o podría recaer sobre una parte material del mismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién está legitimado para constituir este derecho real? Es decir, ¿quién puede crear este derecho real a favor de un tercero? El 2118 se va a centrar en los legitimados y va a establecer que los que pueden crear este derecho real a favor de un tercero son
el titular de dominio, el titular de condominio y el titular de propiedad horizontal. Obviamente, la propiedad horizontal va a estar sujetando al dominio o al condominio, o sea que siempre va a haber un dueño o condóminos, ¿sí?, que constituyen el derecho real a favor de un tercero, ¿sí? Ahora, si hay un dueño o un condominio y están sujetos ese dominio o ese condominio a una propiedad horizontal, pueden también constituir la superficie. La particularidad que cabe destacarse, ¿sí?, si recordamos un poquito condominio, el condominio es un derecho real en donde se establecen dos partes, ¿no? Podemos dividirlo en dos partes, lo que es la parte externa y la parte interna. La parte interna son las partes indivisas que tiene cada condominio. Y decimos que cada condominio sobre su parte indivisa tiene las más amplias facultades. La particularidad que tiene la superficie es que el condominio sobre su parte indivisa no puede constituir superficie, ¿sí? La única manera de constituirse superficie sobre un terreno en condominio es que todos los condominios, de forma unánime, ¿sí?, constituyan este derecho real a favor de un tercero. Es decir, que se requiere la unanimidad de los condóminos en su voluntad para poder constituir a favor de un tercero la superficie. Ahora bien, dijimos que lo puede crear, lo puede constituir estos sujetos. El 2119, ¿en qué se va a centrar? En formas de constitución. Es decir, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? Ya vimos quiénes, ahora vamos a ver cómo. El 2119 habla de la adquisición, pero se está refiriendo a la constitución, ¿no? Entonces dice, se puede constituir por contrato, ¿sí?, pudiendo ser este oneroso o gratuito. Si es oneroso, el precio puede ser el que acuerden las partes, no hay límite. Y si es gratuito, ¿sí?, obviamente se puede constituir a través de una donación, por ejemplo, o se puede constituir a través de una... y se puede constituir además por onerosidad, pero por el precio que quiera, ¿no? Entonces ahí vamos a una particularidad. ¿Y tiene formalidad ese contrato? ¿Sí? ¿Tiene formalidad? Y si vamos a derechos reales, ¿sí?, y vamos a título suficiente, el título suficiente que debería hablarse en este caso, este contrato debería hacerse por escritura pública solo el efecto de dar publicidad a terceros en la inscripción en el registro, porque no podría inscribirse un instrumento privado en el registro, ¿sí?, de la superficie, ¿sí?, si quiero dar oponibilidad a terceros. Ahora, la ley nada dice que las partes no lo pueden hacer por instrumento privado. El único problema que tienen, el derecho real se crea, porque es un derecho real que nace con el modo suficiente, que es la tradición posesoria, porque recae sobre inmuebles, el derecho, y entre las partes configuraría el derecho real de superficie. El derecho real se podría hacer por instrumento privado, pero tenemos el perjuicio o la problemática de que no estamos dando publicidad a los terceros. Recuerden que el registro de propiedad inmueble es un registro declarativo. Entonces, no estoy anoticiando a los terceros. Las partes ya conocen el derecho real a favor del superficiario, reconocen que existe superficie a favor de un tercero, pero los terceros pero la sociedad no lo conoce, ¿no? No se hace oponible a erga omnes, que es una de las características que tienen los derechos reales. Ahora bien, la segunda manera que podemos citar es la prescripción adquisitiva, pero no la prescripción adquisitiva larga, o también llamada usucapión, sino la prescripción adquisitiva breve. No es momento para ahondar en esta forma de constituir, pero sí podemos decir que es la prescripción breve una forma de constituir la superficie cuando se subsanen y convaliden los vicios de una escritura pública, ¿sí?, de un justo título. O sea que si existe un justo título sobre una superficie que recae sobre un inmueble, podría subsanarse a los 10 años, ¿sí?, y adquirirse por prescripción breve. En tercer lugar, podemos encontrar los actos de última voluntad. Por testamento, se podría constituir por testamento. El dueño podría dejar establecido por testamento a un tercero la constitución de este derecho real, ¿sí? Y por último, podemos citar la partición, no está numerada, pero la partición judicial. Es decir, una partición de un condominio en donde se establece a favor de uno de los condóminos, o una partición hereditaria donde se establece a favor de uno de los herederos una superficie sobre el terreno. Podría constituirse de forma particionaria, ¿sí? No hay que confundir constitución con transmisión, ¿sí?
¿sí? Constituir es el sujeto lo crea. Transmitir es superficiario lo cede. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque en un ratito nos meteremos con la transmisión. Vamos a ver entonces y vamos a meternos ya en las facultades que tiene el superficiario. Como verán, este derecho real no es tan extenso, pero sí tiene muchos detalles que hay que tener y hay que estar atentos al momento del análisis. Las facultades del superficiario se encuentran en el artículo 21-20 y las facultades las podemos dividir en facultades materiales y facultades jurídicas. Las facultades materiales hablamos de que puede construir, puede forestar o puede plantar, ¿sí? A ver, también podría ser que solo construya o que solo plante y foreste. ¿Por qué? Porque teníamos las finalidades como se entregaba, pero si se entrega con todas las finalidades, con construir, plantar y forestar, estamos entregando cualquiera de esas facultades de disposición material. Obviamente tiene el uso y el goce, ya lo hemos visto, tiene uso, goce y disposición material en estos términos. Ahora, ¿qué facultades jurídicas tiene el superficiario? Bueno, el superficiario tiene las facultades jurídicas, tiene actos de disposición, ¿sí? Entonces, los actos de disposición puede crear derechos reales, ¿sí? Puede constituir derechos reales y puede constituir derechos personales. Este artículo, que es el 21-20, nos establece que el superficiario podría constituir derechos reales de garantía. Y es amplio el artículo, dice derechos reales de garantía. Pero cuando vamos al objeto en particular sobre el cual recae la superficie, solo podríamos nombrar dos derechos reales sobre los cuales podría recaer la superficie. Es decir, el superficiario podría constituir a favor de un tercero. Esos derechos reales son la hipoteca y la anticresis. La anticresis es muy criticado porque sería poco práctico la constitución de la superficie sobre la anticresis. Pero la hipoteca sería un derecho real que tiene su practicidad. Obviamente, cuando lleguemos al momento de ver hipoteca, trabajaremos esta posibilidad de que el superficiario está legitimado, ¿sí? El titular de la superficie está legitimado para constituir el derecho real de anticresis y de hipoteca. ¿Son los únicos derechos reales que puede constituir el superficiario? No. La ley también le habilita a constituir derechos reales de disfrute, ¿sí? La ley nombra, ¿sí? Y establece el usufructo. Y nombra solo el usufructo como si fuera el único. Pero el uso y el goce, el uso y la habitación también podrían ser derechos reales que constituye el superficiario. ¿Por qué? Porque el uso y la habitación se aplican las normas subsidiarias de usufructo. Es decir, se le aplican las normas de usufructo. Y si el usufructo está habilitado para que el superficiario lo constituya, también podría constituir uso y habitación. Puede constituir servidumbres. El superficiario también puede constituir a favor de terceros el derecho real de servidumbre. Todos derechos reales que vendrán después de este, ¿sí? Pero vamos a hablar de un derecho real que ha pasado ya, que es la propiedad horizontal. El superficiario, ¿sí? Parece raro, parece extraño, pero el superficiario podría constituir propiedad horizontal. Solo, y acá sí hay que aclarar algo, solo en la modalidad en la cual le entregaron propiedad superficial. Entonces vamos a dar un ejemplo. Es un ejemplo bastante bueno, ¿sí? El ejemplo es el siguiente. Un terreno muy grande en donde se podrían hacer dos torres. Pero yo, dueño del terreno, no tengo el dinero para hacer esas dos torres. Entonces constituyo una superficie en donde entrego propiedad superficiaria a la parte de atrás del terreno, ¿sí? O sea, emplazo la superficie sobre la mitad del terreno para que construya una torre X inversionista. El inversionista es un superficiario. Le entrego la superficie y la propiedad superficiaria. Hace el edificio y constituye sobre propiedad horizontal. Luego, con el tiempo, viene otro inversionista y le constituye superficie sobre la parte delantera del terreno. Y hace otra torre y constituye la propiedad horizontal. Una vez que se extinga la superficie de ambos, ¿sí? Va a consolidarse toda la propiedad horizontal y el terreno pasará a ser una parte común de las dos torres, ¿sí? Obviamente parece extraño, pero se podría articular tranquilamente, ¿sí? Porque incluso la ley da la posibilidad a estos superficiarios, ¿sí? En constituir la propiedad horizontal, en crear el derecho de propiedad horizontal, construir un edificio y someterlo a la ley, al 2037 y siguientes del Código Civil Comercial, ¿sí? Someterlo a la propiedad horizontal. Ahora bien, llegamos así a lo que es facultades jurídicas, ¿no? Hablamos constituir derechos reales,
constituir derechos personales. ¿Puede el superficiario constituir derechos personales sin ningún problema? Puede dar en locación la superficie, ¿sí? Puede dar en comodato, si quisiese. Es decir, puede constituir derechos personales. También puede transmitir su derecho real. Y acá hay que entender lo siguiente. La transmisión, ¿sí? La transmisión le permite, ¿sí? Transmitir es ceder, cede su derecho real, transmite su derecho real a un tercero. Si esa transmisión la podrá hacer por contrato oneroso, ¿sí? O lo podrá hacer mortis causa, es decir, superficiario fallece, los herederos del superficiario adquieren la superficie por el tiempo que le quedaba a el superficiario principal, por así llamarlo, ¿sí? Si es por contrato oneroso, lo puede transmitir. Y acá hay que aclarar algo y tiene que ver con las obligaciones que tiene el superficiario. El superficiario tiene obligaciones. Tiene que conservar el objeto, tiene que mantenerlo, tiene que realizar los gastos necesarios para que no se deteriore. Todas esas obligaciones, junto con otras que estamos viendo, la pregunta es, ¿esas obligaciones seguirá siendo responsable el superficiario que va a ceder? ¿Sí? Llamémoslo así. Superficiario 1 cede a un nuevo superficiario. Transmite la superficie. Deja de ser superficiario y pasa a ser otro superficiario. Las obligaciones que tenía este superficiario, ¿sí? Va a seguir siendo responsable por el mantenimiento, por cualquier acto que se realice en contra de lo pactado, este primer superficiario, cuando lo ceda a otro. Bueno, hay que hacer una distinción, ¿sí? La distinción está dada con respecto a cómo es esa cesión, ¿no? Si es una transmisión mortis causa o es un contrato oneroso, ¿sí? Decimos que las obligaciones se transmiten al nuevo adquirente y el superficiario anterior no será responsable por la superficie, ni por ningún acto que se suceda en la superficie. Ahora, si en cambio lo que ha sucedido, ¿sí? Es que el superficiario renuncia a su derecho, ¿sí? De superficie, o se extingue la superficie porque lo deja de utilizar o porque la abandona, ¿sí? Por desuso o por abandono, en cualquiera de esos tres casos, las obligaciones del superficiario subsisten aunque haya cesado la superficie. Es decir, seguirá siendo responsable por cualquier evento dañoso que haya producido la superficie o frente a un tercero que esté perjudicando, ¿sí? ¿Qué otra facultad tiene el superficiario? Bueno, el superficiario tiene otra facultad y la otra facultad que podemos nombrar es puede realizar acciones posesorias, acciones petitorias e incluso interdictos del Código de Procedimientos. Es decir, tiene la facultad de protegerse con las acciones posesorias de mantener, de despojo, con los interdictos de recobrar, de retener, e incluso con la acción reivindicatoria o la acción confesoria. Perdón, no la acción negatoria, ¿sí? Acciones petitorias, ¿no? Acciones reales. Ahora bien, ¿y el nudo propietario? ¿Quién es el nudo propietario? El constituyente de la superficie, el que va a crear ese derecho de superficie. Decimos, y el código lo llama, en el 2121, facultades del propietario, pero acá entendamos que a ese propietario le está haciendo mención como titular de dominio, titular de condominio o propiedad horizontal. En los legitimados, facultades del legitimado. ¿Qué facultades tiene una vez que está constituida la superficie? Bueno, las facultades, ¿sí? Decimos que conserva todas las facultades inherentes a su derecho real. Es decir, todas las facultades inherentes al dominio o al condominio o al dominio de condominio sometido a la propiedad horizontal, ¿sí? Obviamente, esas facultades van a verse mermadas porque existe un dominio desmembrado. ¿Mermadas en qué sentido? Limitadas temporalmente. Obviamente por ahí no podrá disponer materialmente, ¿sí? Mientras lo que dure la superficie, pero podría disponer jurídicamente. Podría venderlo, ¿sí? Si quisiese. Podría constituir derecho real de garantía si quisiese sobre el terreno. Porque conserva todas las facultades que tiene por ser el titular de dominio y de condominio de propiedad horizontal. Y así llegamos y vamos entrando en el final que tiene este derecho real. El final que tiene este derecho real y tiene que ver con los casos de extinción. ¿Cómo se extingue este derecho real de superficie? Bueno, hay que entender que el 2124 es un artículo que habla de extinción y enumera los casos de extinción. Dice, se puede extinguir por renuncia, se puede extinguir por no uso, se puede extinguir por cumplimiento de plazo, por condición resolutoria, se puede extinguir por consolidación. Es decir, todos estos casos decimos que renuncia el superficiario porque no lo utiliza el
superficiario, si el superficiario no lo utiliza durante un plazo de 10 años, ¿sí? Si se lo entregaron con la finalidad de construcción, o durante 5 años, si se lo entregaron con la finalidad de forestación, el derecho real de superficie se extingue de pleno derecho, ¿sí? No hay que hacer nada, se extingue. Si se cumple el plazo pactado por las partes o se puso una condición resolutoria y se cumplió la condición resolutoria, mismo, se extingue el derecho real, ¿sí? Por consolidación, ¿qué era la consolidación? Cuando un derecho real sobre cosa ajena, el titular de un derecho real sobre cosa ajena, el superficiario, adquiere un derecho real sobre cosa propia. Es decir, compra el inmueble, ¿sí? Termina adquiriendo el dominio sobre el inmueble, siendo superficiario. Entonces se consolida la superficie dentro del dominio y termina siendo dueño. Entonces en estos casos hablamos de que se extingue. Pero la pregunta es, ¿existiría el pacto comisorio? Es decir, hablamos de facultades del legitimado, ¿no? Del propietario del terreno. ¿Puede el propietario del terreno establecer un pacto comisorio tácito, no expreso, no que lo hayan pactado, tácito, ¿sí? Que quiere aplicar el 1083? Sí, lo podrá aplicar. Si se incumplen las obligaciones inherentes al contrato de la superficie, el nudo propietario, el legitimado, podrá extinguir de forma anticipada el derecho real de superficie a través del pacto comisorio. Resolver anticipadamente, ¿sí? Hay un caso que se confunde, que es la destrucción. El 21-22 habla de la destrucción. ¿Qué es la destrucción? Si se destruye lo plantado, ¿sí? O forestado, ¿sí? Y el superficiario no hace nuevas plantaciones en un plazo de 3 años, o se destruye lo construido y el superficiario no hace nuevas construcciones en un plazo de 6 años, se puede pactar que se extinga la superficie. O sea que la regla es que si pasa eso no pasa nada, pero si se pactó en el contrato que se puede extinguir porque no se hacen estos actos dentro de esos plazos, ¿sí? Se extingue. Es decir, esta destrucción que está en el 21-22 es una cuestión contractual, es decir, es una cuestión no de orden público, sino de la autonomía de la voluntad. Las partes podrían acordar, partes me refiero, legitimado y superficiario, podrían acordar que si se destruye el objeto, no el terreno no se puede destruir, si se destruye las construcciones o destruyen las plantaciones y pasan 3 años y no volvió a construir, no volvió a forestar, o pasan 6 años y no volvió a construir, se extingue de pleno derecho. Pero lo tienen que pactar. Y así llegamos a un artículo que no es menor, que son los efectos de estas extinciones. ¿Cuál es el efecto de extinguir? Hay que diferenciar cuándo se produce la extinción. Hace un ratito tocaba este tema, medio de costado, pero lo tocaba. Cuando se extingue la superficie, ¿no? Hay que distinguir 2 momentos. Si la superficie se está extinguiendo cumplido el plazo, la condición, o la superficie se extingue antes del plazo pactado de la condición resolutoria. Es decir, se extingue de forma anticipada lo que habían pactado las partes. Si la superficie se extingue después de lo pactado, como correspondería, ¿sí? Lo que sucederá es que el propietario hará suyo todo lo construido, forestado o plantado dentro del terreno. Dentro de un ratito nos meteremos en ello. Y si pasa que se extingue antes, porque el superficiario renunció antes de que se cumplan los 70 años por el cual se le entregaron, ¿qué pasa? Bueno, el nudo propietario, el legitimado, también hará suyo todo lo que está plantado, construido o forestado, ¿sí? La diferencia está en las obligaciones del superficiario, si subsisten o no. Y esto lo vimos hace un ratito, por eso lo planteo ahora en efectos. Si se extingue cumplido el plazo o la condición, ¿sí? Si se extingue de acuerdo a lo pactado, las obligaciones se extinguen ahí. Y el nudo propietario recibe todo, libre de toda cargo o gravamen, y por ende, los derechos personales o reales que recaían sobre el objeto se extinguieron. Y el superficiario no tiene obligaciones sobre la situación, es decir, sobre ese caso. Ahora, si renuncia anticipadamente, o abandona anticipadamente, o lo deja en desuso y se extingue en todos esos casos de forma anticipada, el propietario hace suyo todo lo construido, forestado o plantado, pero las obligaciones, ¿sí? Por ende, los derechos personales y derechos reales que recaigan sobre el objeto subsistirán. O sea que imagínense esto, el superficiario constituye un derecho real de hipoteca sobre la superficie, ¿no? O constituye un derecho real de usufructo sobre la superficie, ¿sí? Me renuncia. Entonces, tomo eso propio. Pero
tengo que respetar en este caso el derecho ya constituido por superficiario hasta que se cumpla el plazo máximo de la superficie. ¿Sí? Ojo con esto, porque solo sucederá si se extingue anticipadamente. Llegamos así al 21-26 y hablamos de esto, cómo hace suyo todo. Sí, todo lo que construyó el superficiario, todo lo que plantó y todo lo que forestó pasa a ser del nudo propietario. Pero la regla es que el nudo propietario deberá indemnizar al superficiario. ¿Sí? Es regla, 21-26. Yo readquiero todo, pero tengo que pagar. Salvo que pactemos lo contrario. O sea, la ley me da la posibilidad de que nosotros pactemos con el superficiario lo que queramos. ¿Sí? Podemos pactar que no me pague nada al comienzo y que cuando lleguemos a la devolución, todo lo que puso ahí es el pago por la superficie. Entonces yo no lo tengo que indemnizar. O podríamos pactar, bueno, lo tengo que indemnizar. Entonces, ahora el problema es, ya sabemos que la regla es indemnizar si nada dice el contrato. ¿Cuánto? ¿Sí? Bueno, lo que pacten las partes en el contrato. No, las partes no pactaron nada en el contrato. Bueno, lo que pacten con pactos posteriores, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Bueno, ¿y cómo lo decidimos? Bueno, decisión judicial. Es decir, que se tiene que hacer una valoración judicial y se tiene que establecer el monto indemnizatorio para el superficiario por todas las construcciones, edificaciones o plantaciones que tuviera el terreno. Ahora, el código le establece un criterio y le dice, esas construcciones, esas plantaciones que tiene allí, ¿sí? Se van a evaluar de acuerdo al valor de lo incorporado en los últimos 2 años, restándole la amortización por el uso en ese tiempo, ¿no? Es decir, que lo que vale en estos últimos 2 años, ¿sí? Eso que incorporaste, y le restamos en el estado en que está por la amortización del transcurso del tiempo. Y esa va a ser la indemnización que tiene que pagar el legitimado constituyente, ¿sí? El propietario, al superficiario cuando se extinga. ¿Sí? Y así llegamos a los últimos 2 artículos y vamos a dar por finalizado superficie, que son el 21-27 y 21-28. 21-27 dice, se aplican las normas de usufructo para limitar todas las cuestiones en la superficie. Es decir, todo lo que querramos hablar de límites al superficiario, se van a aplicar las normas de usufructo, normas que veremos en próximos videos. Ahora, el 21-28 tiene que ver con, nosotros hablamos de que una vez que se constituye hay un dominio desmembrado, ¿no? Yo transmito y se constituye un dominio desmembrado. Pero tenemos la particularidad que las normas que se van a aplicar cuando yo readquiera, si entregué propiedad superficiaria, modalidad de propiedad superficiaria, es decir, entregué el terreno con todo lo construido, todo lo forestado, y él puede hacer lo que quiera en el terreno, el vuelo, el subsuelo, incluso en las construcciones que ya había, es decir, yo le entregué la propiedad superficiaria, se entiende que a esta situación se le van a aplicar en subsidio reglas de dominio revocable. ¿Sí? No es que se entiende que es un dominio revocable, sino que se entiende que se le van a aplicar las reglas de dominio revocable porque es como que le estuviera entregando el dominio. Pero recordemos que siempre, en estos casos, es un dominio desmembrado. El nuevo propietario tiene un dominio imperfecto al constituir la superficie y ese dominio imperfecto se llama desmembrado. ¿Sí? De esta forma llegamos al final de lo que es el derecho real de superficie.